Diario La Hora y derechoecuador.com les da la bienvenida a participar de este espacio académico creado para todos ustedes. Como lo prometido es deuda, la mañana del día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Álvaro Mejía Salazar para terminar con el análisis jurídico sobre los recursos procesales en el COGEP. La semana pasada hablamos de los medios de impugnación, del concepto de la impugnación, lo abordamos desde la temática constitucional y abordamos también la conceptualización y un análisis jurídico sobre los remedios procesales, siendo estos los de aclaración y ampliación. En esta oportunidad hablaremos acerca de la parte práctica de los recursos procesales, de la apelación, del recurso de casación y del recurso de hecho en el Código Orgánico General de Procesos. Les invitamos a participar de este espacio con cualquiera de sus inquietudes que serán resueltas por nuestro experto. Doctor Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Natalia. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cuándo procede el recurso de apelación? El recurso de apelación está considerado como un recurso ordinario, es decir, no está ligado a causales para que proceda y es de naturaleza vertical, es decir, se lo interpone para que sea conocido y resuelto por un juez superior al juez que emitió la sentencia. En la actualidad, el recurso de apelación está considerado con efectos suspensivos para la impugnación de sentencias o autos definitivos que pongan fin a la primera instancia. Sobre el efecto suspensivo de la apelación. Bueno, la apelación tiene dos efectos, uno diferido y otro suspensivo. ¿De qué se tratan cada uno de estos efectos y cómo difiere uno del otro? Realmente la apelación solo posee dos efectos, el suspensivo y el no suspensivo, que antes lo denominábamos devolutivo, pero que la doctrina actual lo entiende o lo denomina de mejor manera como no suspensivo. Es decir, la apelación puede suspender los efectos de la resolución impugnada de primera instancia o no suspenderlos, por lo tanto la sentencia de primera instancia podría ejecutarse mientras se está despachando la apelación. Estos son los dos efectos que realmente corresponden a la apelación. De manera general, el COGEP ha optado por una apelación con efecto suspensivo y la apelación con efectos suspensivos para casos de excepción. El COGEP no va acorde al nuevo desarrollo procesal. El nuevo desarrollo procesal, y ni tan nuevo, ya de hecho desde el siglo pasado, desde el siglo XX, propugna una apelación con efecto no suspensivo porque se está privilegiando a la primera instancia y más cuando estamos hablando de un proceso oral, donde ya las esperanzas de la mejor administración de justicia no se encuentran en el juez superior, como en el proceso escrito, sino se encuentran en el juez de primera instancia, donde va a existir el debate inmediato. Ponderando esta primera instancia, entonces, la calidad, la importancia de esta primera instancia, la apelación suele considerarse en la actualidad, en la mayoría de las legislaciones de avanzada, con efecto siempre no suspensivo. Y se le entrega al ganador de la primera instancia la posibilidad, la potestad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Lógicamente, quien haya vencido en primera instancia y solicite esta ejecución provisional se hace responsable de los efectos de esa ejecución provisional en el caso de que la sentencia cambie de sentido en apelación. Es decir, si es que el juez me ordenó en primera instancia que debía, por ejemplo, derrocarse una construcción, y esta sentencia va en apelación, yo solicito la ejecución provisional, se derriba la edificación y en apelación se cambia la sentencia y se ordena que no se debía derrocar, pues al yo haber pedido voluntariamente la ejecución provisional, yo me hago cargo de los efectos que aquella ejecución puede haber ocasionado. Por ejemplo, debería llevar todos los efectos de esa ejecución al estado anterior. Doctor, ¿son susceptibles de apelación los autos o resoluciones definitivas además de las sentencias o es susceptible de apelación únicamente la sentencia? Antes de eso terminaría con la idea que estaba señalando. Entonces, como digo, las tendencias procesales contemporáneas prevén que la apelación tenga este efecto no suspensivo ponderando la primera instancia. Sin embargo, de manera curiosa, el COGEP aplica la oralidad y no privilegia, no pondera la primera instancia
ordena que la apelación tenga un efecto suspensivo, con lo cual seguimos el antiguo formato, el antiguo método, el antiguo criterio de que la mejor administración de justicia está en los juzgadores superiores y no al contrario, que es el criterio, el pensamiento básico de un juzgamiento oral. Eso respecto a los dos efectos típicos tradicionales, y el COGEP trae un nuevo denominado, mal llamado efecto, que es el diferido, que me imagino lo vamos a comentar más adelante. Un poquito más adelante. Así es. Sí. Ahora, en cuanto a la pregunta que le hice hace unos minutitos. Listo, la apelación propiamente dicha procede únicamente de las sentencias y los autos definitivos. De los autos de sustanciación se puede presentar la mal denominada apelación con efecto diferido. Lo que sí se ha logrado con el COGEP, con la implementación del nuevo sistema procesal, es proscribir la apelación con efecto suspensivo de autos de autos interlocutorios en este caso, es decir, de los autos que se dan durante la tramitación del proceso. Antes, en el proceso escrito, en el Código de Procedimiento Civil, podíamos nosotros presentar apelación con efecto suspensivo de los denominados autos en esa época, que ahora serían los autos interlocutorios, es decir, de autos que van a resolver algún aspecto del litigio. A subsanar algún vicio del procedimiento. O a resolver algún incidente, por ejemplo, o algún recurso horizontal. Antes podíamos nosotros presentar la apelación con efecto suspensivo, y ¿qué es lo que ocurría? Por ejemplo, de un auto de calificación de pruebas, antes podíamos presentar una apelación, esta apelación subía a corte superior o provincial, se demoraba algún tiempo hasta que se despache la apelación y regresaba con el resultado al juzgador de origen para continuar sustanciando la primera instancia. ¿Qué ocasionaba esto? Que algunos colegas establecían groteras estrategias litigiosas para dilatar los procesos. Eso se rompe con la reforma procesal, ya que no se habilita la apelación con efecto suspensivo de este tipo de resoluciones, mas sí se habilita la mal denominada apelación con efecto diferido. ¿El recurso de apelación se lo debe interponer de manera oral o de manera escrita, o es una mixtura en la cual se puede interponer este recurso? Exactamente, depende de la resolución a la que nos refiramos. Si es que es una resolución escrita, pues el recurso de apelación debería ser presentado o interpuesto de forma escrita. Cuando estamos hablando de una resolución oral, en este caso la sentencia, por ejemplo al final de una de las audiencias que se emite la sentencia, nosotros tenemos que interponer el recurso de manera oral y de forma inmediata. Solo interponer, la fundamentación vendrá después, pero la interposición tiene que ser inmediata y de manera oral, en este caso de resoluciones, de las sentencias por ejemplo, pero también puede darse el caso de que sea necesario interponer por escrito si es que hablamos de una resolución escrita. Por ejemplo, de un auto de inadmisión de la demanda, porque el juez considera que no se ha cumplido algún requisito. Esto se lo va a hacer mediante una resolución escrita que es susceptible de apelación. Esa apelación debe ser realizada por escrito. Sin embargo, aquí es uno de los grandes vacíos del COGEP respecto de la apelación. No se establece en qué términos nosotros podemos interponer esa apelación. Pues para lo que le iba a preguntar, exactamente. Háblenos un poquito del término. Mi pregunta iba dirigida a dentro de qué término se debe presentar la apelación. Sin embargo, en este momento usted nos acaba de indicar que en la ley no se prevé un término exacto para presentar una apelación de una resolución por escrito. Exactamente. Explíquenos, por favor, doctor, al respecto. El tratamiento que da el COGEP a la apelación está solo pensado en la apelación de la sentencia. Por lo tanto, el procedimiento que se establece es el preciso para apelar una sentencia que está siendo comunicada y notificada en el acto de comparecencia de manera verbal. Entonces, el COGEP dispone que la sentencia así emitida se la entiende notificada y que las partes que deseen impugnarla deberán apelarla de manera inmediata. La apelación se la realiza de manera inmediata y de manera verbal. Pero el COGEP no pensó que también hay algunas resoluciones escritas, como la que di el ejemplo, que de manera expresa son susceptibles de apelación. Pero el legislador no se detuvo a considerar el procedimiento para esta apelación escrita. No podemos hacer una analogía con otros recursos. Tendríamos que recurrir a la doctrina procesal o a la antigua costumbre, pero con el Código de Procedimiento Civil, lo cual es absurdo. Este vacío legal nos hace ir absurdo, pero como se dice comúnmente, pues es una manera de solventar el inconveniente que generó el legislador, que sería utilizando los 3 días para poder interponer esta apelación. Pero en estricto sentido, el COGEP no prevé
ni el tiempo ni el trámite para este tipo de apelaciones. Una vez interpuesto el recurso de apelación, ¿se puede solicitar la práctica de prueba nueva? Así es. Cuando nosotros estamos interponiendo un recurso de apelación, sobre todo de sentencias, nosotros lo realizamos, como queda dicho, de manera oral. Después el juez tiene un tiempo para redactar la sentencia y notificarla por escrito, y a partir de esa notificación existe el tiempo de 10 días para fundamentar el recurso. Esto se lo realiza por escrito. En la fundamentación del recurso, los impugnantes pueden solicitar la práctica de prueba nueva, que vaya a ser conocida por el juzgador de segunda instancia para el esclarecimiento de los hechos. Aquí hay otro grave error en cuanto al COGEP. La práctica de prueba nueva en legislación comparada y en la doctrina es aceptada. Sin embargo, en legislación comparada y la propia doctrina exige que esta prueba nueva sea o tenga muchas seguridades en la medida en que no sea utilizada como una práctica para utilizar sorpresa procesal. Por tanto, se deberá, cuando se solicita prueba nueva, demostrar que la prueba apareció con posterioridad al periodo probatorio o posterioridad a la emisión de la sentencia, que la parte desconocía de esa prueba. Que es realmente nueva. Exactamente, o que no le fue posible obtener, o que esa imposibilidad no se debió a su negligencia. Esto es lo que legislaciones comparadas solicitan para asegurar que la nueva prueba no sea utilizada como una estrategia litigiosa de sorpresa. Y en este caso el juzgador no resolvería de por qué no se solicitó esa prueba en un inicio de la fase procesal y se espera la apelación, porque es sabido de que si existe imposibilidad de obtener una prueba, esta es requerida al juez para que éste de oficio se lo solicite a la contraparte o a su vez a la instancia que corresponda. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el pronunciamiento del juzgador? El tema es que, como yo le comentaba, en legislación comparada sí existen estas seguridades para que la prueba nueva en apelación no forme parte de una estrategia litigiosa de sorpresa. Lamentablemente en el COGEP no existen estos seguros. En el COGEP se habilita la práctica de prueba nueva, pero no se exige que se demuestre que la prueba efectivamente fue imposible de conseguir antes. Al existir este vacío legal, ciertamente esperamos que los juzgadores, al momento de impartir justicia, realicen lo que usted señala, realicen el examen de admisibilidad de esa prueba nueva para proscribir prácticas litigiosas protervas. Pero esto va a depender de los buenos oficios, del buen hacer de los jueces, porque específicamente el COGEP no prevé estas seguridades para que la prueba nueva no sea mal utilizada. Perfecto. Retomando sobre la apelación con efecto diferido. Este tipo de apelación es aplicable de manera oral durante la audiencia de juzgamiento o en qué momento procesal se le aplica. Antes de eso deberíamos señalar que no existe tal cosa como una apelación con efecto diferido. Esto es un invento del COGEP que ciertamente recoge algunas trasnochadas teorías del Cono Sur, pero que no tienen ni pies ni cabeza desde una perspectiva técnica. ¿Por qué? La apelación siempre va a ser un recurso ordinario y vertical. Y la apelación siempre va a ser un medio de impugnación directo. La denominada apelación con efecto diferido no es un medio de impugnación directo y no es un recurso vertical, no va a ser directamente conocido por un juez superior. ¿Qué es realmente la mal llamada apelación con efecto diferido? Es un acto de protesta, es una constancia procesal de una declaración de agravio. Así entendida es correcta, es útil, funciona con el nuevo procedimiento oral, pero lo que está mal es la denominación. No se debería denominar apelación porque no, insisto, no es un recurso vertical propiamente dicho, no es un medio de impugnación directo, es una mera constancia que procesalmente una parte que se sienta agraviada por una resolución judicial realiza para que quede específicamente salvado su derecho. Señalado. Exactamente, y que pueda entonces tomar ese argumento al momento de la impugnación principal a la sentencia. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que una resolución que genere gravamen a una parte no se la considere como aceptada por la parte o algún error procesal, por ejemplo,